amigos, amigas, oyentes de Radio América, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. La semana pasada meditamos sobre la fe y vimos cómo nuestra fe no es algo que nace de teorías o doctrinas, sino del encuentro con la persona de Jesucristo. Como dice Bienaventura, el autor cristiano de la Edad Media, por Jesucristo se derrama sobre nosotros el Espíritu, y por este, que reparte y distribuye sus dones, se nos da la fe, y por la fe Cristo habita en nuestros corazones. La fe en Cristo es luz para nuestra vida. La fe es la luz y puerta de entrada de toda iluminación espiritual. Hoy, dando continuidad a nuestra reflexión, queremos dar un paso adelante. Texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. Ir de la fe a la virtud y de esta al conocimiento. Es necesario por la fe, primero, la base. Debe acercarnos al Padre, doblando las rodillas de nuestro corazón, para que en Espíritu Santo podamos tener el verdadero conocimiento de Jesucristo y del amor, para que amándolo y conociéndolo podamos llegar a una vida espiritual plena. La base de fe y construyendo la virtud, y llega al conocimiento de verdad. Que hoy queremos compartir la virtud. El término virtud es una palabra que viene del mundo griego. Es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como la verdad, la belleza y el bien. La virtud se opone al vicio. Es una fuerza que alimenta la vida ética. Los filósofos griegos más antiguos tuvieron en gran aprecio las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y de la templanza, porque indicaban una visión armónica de todas las cualidades humanas y la visión en su pensamiento del hombre ideal. Sócrates opinaba que la virtud es lo que nos ayuda a conseguir el bien a través de la razón y de la filosofía. Platón habló de sabiduría, valentía y autocontrol. A estas tres virtudes se añadió la justicia. Los filósofos orientales como Confucio y su discípulo Mencio hablaron de 5 virtudes: la humanidad, benevolencia, es la base desde la cual salen las otras virtudes, que son la justicia, que sale de la regla de oro, que dice: lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás. Después, otra virtud, el rito, que significa el ritual o la rutina para llevar una vida cotidiana en armonía con los antepasados, los dioses y con los vecinos. Sería la cortesía del comportamiento cotidiano. Después, otra virtud, la sabiduría, es la capacidad de discernir para tomar la decisión correcta en la vida. Esta capacidad de discernir viene de la educación. La honestidad es la sinceridad y el cumplimiento de la palabra dada
sin engañar a nadie. La virtud en la Biblia. En el Antiguo Testamento se hablan de virtud siempre una vida piadosa o devoción a Dios como temor al Señor, y también para obrar bien en la vida y en la relación con los demás. Por ejemplo, en Proverbios 22:4 se habla que la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Proverbios 31:10-30. Mujer virtuosa es respetada por su familia, y quien teme al Señor es digna de alabanza. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el cristianismo, Dios reveló las virtudes por personas, no por conceptos. Por ejemplo, Abraham, Job, José, Daniel, etc. En Jesús, que nos reveló al Padre, las dos virtudes más importantes son la humildad y la obediencia. Hace 2 semanas decíamos que la fe no puede aguantarse de pie sin el ejercicio de la virtud. Pedro nos invitaba a añadir virtud a virtud, dándonos al mismo tiempo una idea de construcción y de crecimiento. Esta ligación profunda entre fe y virtud indica una sin la obra no puede subsistir, y cuando hablamos de virtudes las entendemos al mismo tiempo como virtudes humanas y divinas, en el sentido que todo es don de Dios, que adquirimos en obediencia al Padre, pero también es fruto de nuestra labor, como respeta a Dios, que quiere nuestra plena realización. Si Pedro, en 2 Pedro 1:5, nos invita a añadir a la fe la virtud, y a la virtud el entendimiento o conocimiento, Pablo, por su vez, en Filipenses 4:8 nos dice: por último, hermanos, tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de elogiable, de virtuoso y de recomendable. Podemos decir a partir de estos textos que antes de todo la virtud es necesaria, porque sin ella no crecemos en la vida espiritual y no llegamos a la plenitud, que es el amor de donación. También debemos afirmar que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La voluntad realiza actos buenos y también de dar lo mejor de nosotros mismos. Vivir en la virtud significa orientarse hacia el bien con todas nuestras fuerzas, adquirir hábitos buenos, que son como un vestido que recubre nuestra naturaleza. Además, quiere decir que debemos voluntariamente escoger el bien y hacerlo correctamente. Claro que nosotros tendremos al bien porque somos atraídos por el amor de Dios, pero hay que quererlo también. Gregorio de Niza dijo que el objeto de una vida virtuosa es llegar a ser semejantes a Dios. La virtud debe tornarse compañera cotidiana de nuestra vida de bautizado y elegido por Dios en Cristo. Una vida cristiana coherente no puede prescindir de las virtudes. Todo
discípulo y discípula debe cuidar que su corazón sea un corazón limpio. Y las virtudes son estos medios para llegar a una relación sincera con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Ellas permiten la capacidad de discernir y juzgar con claridad y una pureza de sentimientos e intenciones. Sin eso, nuestra vida es coja. No podemos decir que tenemos fe en Jesús y desmentirlo enseguida con nuestro actuar. La virtud abarca nuestra actuación como hombre redimido por Dios en Cristo Jesús. Para conseguir vivir las virtudes de Jesús, no basta conocerlas, hay que entrar en una dimensión de silencio, mirando hacia adentro en nuestro corazón y meditando la palabra de Dios. Hay que contemplar a Jesús crucificado, buscando el perdón y el don del Espíritu Santo para que llene nuestro interior y podamos caminar con humildad y con fidelidad para crecer en estas virtudes. 1 Corintios 13:13, que son la fe, la esperanza y el amor. De la fe hablamos la semana pasada y también decimos algo sobre la esperanza, de la caridad, lo más alta de las virtudes. Hablemos más detenidamente en la última de las meditaciones que estamos llevando adelante a partir de 2 Pedro 1, 5 a 9. Juntas, estas virtudes nos presentan la figura de hombre redimido y santificado por Cristo, y son una fuerza que nos impele un camino en crecimiento rumbo a la plenitud de nuestra vida espiritual, y sobre todo nos preparan al encuentro final con Dios. Ellas son como unas luces que nos indican que estamos en el camino cierto. Ellas no solo nos hacen amar el proyecto que Dios sobre cada uno de nosotros, sino que nos ayudan a poner orden en nuestra vida, a esclarecer y discernir lo bueno de lo malo, el mediocre del mejor, el auténtico del falso, en suma a vivir santamente. Ahora, después de esta breve reflexión, dejaremos de lado estas virtudes que solo mencionamos para que ustedes, amigos oyentes, las pudieran conocer y quizás profundizar buscando algo de más exhaustivo dentro y fuera de la Biblia. Nuestra atención se fijará ahora sobre dos actitudes o virtudes fundamentales de Jesús, el Maestro y el Salvador, que están en la base de toda vida virtuosa, la humildad y la obediencia. Estas dos actitudes deben ser patrimonio de la vida de todo creyente. Varios son los textos de la Biblia que nos presentan estas actitudes de Jesús. Por una cuestión de tiempo, solo citaremos algunos. Para la humildad, podemos leer, por ejemplo, Mateo 11:29, donde Jesús nos convida a cargar con su yugo suave y aprender de su sencillez y humildad. O Santiago 4:6, donde nosotros autor cita, y Proverbios 3:34, invita a la humildad, porque Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. El mismo texto se encuentra citado en 1 Pedro 5:5. Pablo en Romanos 12:16 nos invita a optar para lo humilde y a no nos complacer con nuestra engreída sabiduría humana. Pero creo yo
que los textos más contundentes son, primero, el de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, 1 a 12, Lucas 6, 20 a 23, y podemos también añadir Lucas 6, 24 a 26, los reprochos contra los orgullos, y después Filipenses 2, 6, 11, donde Jesús no presumió de su divinidad, sino que se rebajó y se hizo hombre en la humildad. Amigos, amigas, invito a leer y meditar estos textos fundamentales para nuestro camino espiritual. Los cristianos de los primeros siglos presentan únicamente a Jesús como el paradigma de la humildad. Por eso nombran a esta virtud de imitador de Cristo, quien por una parte es Hijo unigénito del Padre, que está en los cielos, heredero del universo, y por otro se ha humillado hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Evagrijo Póntico, monje y asceta del siglo IV, él dice que la justicia de los hombres no reside en las grandes obras, sino en una gran humildad. La humildad es una actitud necesaria para conocerse a sí mismo. Por eso, el edificio entero de la vida espiritual se apoya sobre la humildad, porque permite alejarse de las falsedades, que es la mentira existencial. Y también sin humildad y sumisión de corazón a Dios, no nos encontraremos con Él. La humildad es uno de los regalos más importantes que recibimos de Dios. Ella invita a hacerse pequeños por amor de los demás. Disponibilidad a bajar, a hacerse pequeños para servir a los hermanos. Es la voluntad de servicio y todo hecho por amor y no por otros motivos. En cierto sentido, podemos decir que la humildad es gratuidad. En humildad Jesús oraba más tiempo a Dios y espera que el Padre actuará en su ministerio. Por lo tanto, la humildad es esperar con confianza para que Dios puede tocar y convertir nuestros corazones. Esto es importante en la relación entre pareja y entre los padres con los hijos. La humildad de Jesús es el modelo para nuestra vida de creyentes. Podríamos decir muchas otras cosas acerca de la humildad, pero debemos ir más adelante en nuestra reflexión. Por lo tanto, dejamos la humildad para detenernos rápidamente sobre la otra virtud que fue pan de cada día para Jesús, la obediencia. Él es el ejemplo más sublime de obediencia al Padre Celestial, porque como dijo en Juan 6:38, bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Toda su vida fue un amén al Padre. Fue probado en todo aspecto como otro ser mortal, excepto en el pecado, y aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos 4:15, 5:8. Su obediencia voluntariamente asumida fue hasta el final, donde, delante de su muerte inminente, declaró en obediencia al Padre: se haga no como yo quiero, sino como quieres tú. Mateo 26:39. Por eso llegó a la perfección y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Las escrituras sagradas
hablan de la obediencia de la fe. En verdad, el Antiguo Testamento, que no conoce propiamente el término obediencia, habla de oír, escuchar, porque Dios no es mudo y habla. Isaías 1, 2, 10, Jeremías 2, 4, Oseas 9, 17. La obediencia de la fe es que nos trae la verdadera libertad. Hoy se habla mucho de libertad, pero muchos confunden libertad con libertinaje y se vuelven esclavos de sus pasiones mal resueltas. Pero la verdadera libertad es adherir con un acto de obediencia voluntaria a Cristo, atraídos por el Padre. Juan 6:44. Pablo, sobre todo en la carta a los romanos, interpreta la historia humana bajo esta dialéctica de obediencia-desobediencia. Evocativa es la comparación que él hace entre el primero, Adán, que desobedeció a Dios y arrastró en su rebelión a sus descendientes, y Cristo, que por su obra de obediencia restableció la amistad con Dios. La síntesis de eso la encontramos en Romanos 5:19, donde dice que y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. Por lo tanto, mis amigos y amigas oyentes, solo la obediencia de Jesús libera nuestra libertad. Por medio de la liberación del pecado, volvemos a la obediencia a Dios, obediencia de la fe y de la verdad. 1 Pedro 2:22. La libertad del espíritu no es la anarquía de la carne, sino el instinto interior de la gracia que configura la nueva criatura a Cristo en su obediencia, amor y ofrenda al Padre, como movimiento espontáneo provocado por el amor, como dice Juan 14:15, 21. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Por eso la obediencia de Jesús es un puente de salvación y camino necesario para cada uno de nosotros. Caminamos ahora rumbo al último paso de esta nuestra meditación, reflexionando brevemente sobre el conocimiento. Como ya decíamos en otra meditación, la vida virtuosa es premisa para el conocimiento, como leemos en Colosenses 1:10-11, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. El conocimiento es fruto y coronamiento del ejercicio de la virtud. Para Pedro, el conocimiento como don de Dios es también inicio de la virtud. Segundo Pedro 2:20-21. Desde aquí el invito a unir la virtud al conocimiento, porque sin conocimiento no hay virtud, pero sin compromiso moral tampoco hay conocimiento verdadero. Es menester entender más esta unión profunda entre virtud y conocimiento para progresar en la vida espiritual. Pablo, en 2 Corintios 6:6 dice: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo
y en amor sincero. Y en Efesios 4:13 dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vemos aquí dos cosas importantes para entender el conocimiento según la Biblia. Primero, no podemos pensar el conocimiento humano, que es fruto también de nuestra dimensión racional, como algo de contraste con la fe, con la revelación. La fe necesita de la razón para no caer en lo irracional, pero la razón necesita de la fe para entender en plenitud el misterio de la vida del hombre y de Dios. Una razón sana entiende que todo el creado, nuestra humanidad, nuestra capacidad de entender, nuestra racionalidad, ven de una inteligencia superior que nosotros creyentes apelidamos de Dios. Otra cosa importante es que el conocimiento, como vemos en los pasos bíblicos que citamos, está íntimamente ligado a la actuación virtuosa. En su amor nacemos la fe. Después construimos la virtud y llegamos conocimiento. Por eso Pedro quiere guiarnos hasta plenitud de amor. Llegamos a conocerlo, Jesucristo, cuando vivimos en la obediencia de la fe. Por eso humildad y obediencia es una virtud fuerte de Jesucristo, y ahí nosotros construimos conocimiento de la verdad, con temor y amor a Dios, y seamos pequeños ante Creador. Eso es muy importante. Bueno, amigos, amigas, nuestro tiempo ya llegó a final. Que buena y feliz semana. Hasta luego. Que Dios les bendiga grandemente.